tengo un tesista, o sea, un chico que está haciendo la tesis de la maestría, ¿no? De la Universidad de San Luis, acá en ingeniería, que se llama Maestría en Ciencia y Tecnología de Agroalimentos. Y tengo tres, ¿no? Una ya la va a defender, por suerte, en un par de días o en un mes a lo sumo. El otro es un tiro al aire, ¿no? Y, y cuesta un Perú eh, llevarlo. Pero este no, este es el gerente, ¿se acuerdan que en un momento les dije que es el gerente de NISA? Bueno, este tipo la tiene toda la parte comercial, pero claro, había que darle otro enfoque y generar un diseño experimental. Ay, chicos, estuvimos desde la... Él se escapó de la fábrica, más o menos a las 3 llegó, a las 8 se fue. Yo ya no sabía ni quién era. ¿Qué lo tiró? Qué difícil que es, porque hay que reformular todo. Y encima él había escrito un montón, entonces empezar a mocharle, a cortar todo lo que había escrito porque es una nueva orientación. Bien, mis niños, a ver, ¿así se ve mejor? Ustedes me van diciendo cuándo se ve mejor. No pueden decir cuándo se ve mejor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despiértense! ¿Se ve bien o se ve mal? No, profe, se Por ve el bien. momento se ve bien. Ah, bueno. Tengo 16 personas, 15 personas acá y nadie me contesta. Dije yo, sonamos, se durmieron. Y encima tengo puesta una música muy suavecita, Quítaro. Eh, y dije yo, les hizo mal. Bien, entonces, sigamos. Este señor, ¿quién es? Un glicósido. Este compuesto es un glicósido. Pero esta unión química pertenece a un grupo funcional que hace que la familia que los posean reciba el nombre de acetales. Los químicos que estudiaron, bien, vamos a cerrar esto. Los químicos que estudiaron les pusieron el nombre de glicósido. ¿Por qué, chicos? ¿Saben por qué? Porque casi todos los glicósidos hasta ese momento descubiertos, bien, por ejemplo, este glicósido, que es un disacárido, porque son dos azúcares juntos, eran dulces, bien, o sea, en boca o en lengua producían o estimulaban los receptores para dulce, bien. Entonces se dijo, mira, ¿cómo le podemos llamar? Glicósido, porque glico significa dulce. ¿Mm? Entonces, ¿cómo le pusieron? Glicósido. Pero, ¿era cualquier glicósido? No, era un glicósido. Miren esto, yo se los voy a poner así. Ustedes lo van a ver igual como está en el pizarrón. Esta es una molécula de glucosa, bien. Voy a señalar el carbono 1 y el carbono 4. Primero el carbono 1, bien, con mi derecha. Hola Facu, buen día. A ver, mis niños, mira. Este es carbono 1 de glucosa. Bien, de la que ustedes tienen dibujada a la derecha o a la izquierda, no sé cómo lo ven. A la izquierda suya. Bien. ¿Ven? ¿Ven? Abran micrófono y díganme sí, perro. Sí, profe, vemos. Sí, profe. Bueno. Entonces, estoy sosteniendo el carbono 1. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Carbono anomérico. Porque este podía ser alfa o beta. Bien. La posición del oxidrilo.
Este es el oxígeno que era antes del oxidril, que es este señor que está acá. Bien, ven que acá no respetamos ningún enlace, lo dibujamos como se nos da la gana. Siempre hacia abajo, pero sin respetar. Fíjense que acá sí se respeta. ¿Ven? Y acá está el oxidrilo de carbono 4, que era este, bien, que después se unieron, bien, y formaron esta estructura. Bien. Entonces, ¿es un acetal? Sí, porque mire, oxígeno, carbono sp3, unido a otro oxígeno sp3. Bien, y este unido a un carbono, y este unido a un carbono. ¿Ven? ¿Es un acetal? Sí, señores, es un acetal. Tiene un nombre particular que se llama glicósido. ¿Cómo está, Facundito? Entonces, fíjense una cosa. Este es el tipo de enlace que nos va a importar, porque esta estructura es la que va a permitir, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de moléculas, bien, esta, bien, se va a unir a esta, pero también puede haber otra de este lado y otra de aquel lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se unen todos los monosacáridos entre sí? Por enlaces glicósidos. ¿Hay una forma de nombrarlo? Sí, para ser específico. Un enlace alfa 1,4. ¿Y qué significa que el enlace sea este? Lo vamos a poner acá. Alfa, letra griega, bien, 1, 4. Hacemos esta flecha. Así se representa. Alfa 1 a 4. A veces no hay necesidad de esto. Alfa 1 a 4. Que el enlace nace de un oxidrilo, de un hemiacetal que estaba hacia abajo, por eso es alfa, ¿bien? Y que va desde el carbono 1, donde estaba el oxidrilo alfa, y se une al oxidrilo de carbono 4 mediante una sustitución nucleófila y forman el acetal. En este caso, el acetal se llama enlace glicósido-glicósido. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? El glicósido es un enlace que vamos a ver que es de gran importancia. Resulta, chicos, que hay glicósidos que tienen esta característica, o sea, formar disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos. ¿Se acuerdan qué era la palabra óligo? Oligo. ¿Se acuerdan qué significaba? Es un prefijo. Óligo. Aceite. No, eso es óleo. Óleo. Que Lado. son muchos, pero no tantos como polisacáridos. Ajá, pero no justamente la No. definición. ¿Ustedes saben qué significa oligarquía? Ah, para pocos era. Ajá. Oligo es poco. Una oligarquía es gobiernos de unos pocos. Todo lo que termina en arquía significa gobierno. Monarquía. Un gobierno hecho por un monarca, por un rey, ¿no? Qué sé yo. A ver. Una tetrarquía. Si alguien vio a Jesús este año, sabían que Israel era una tetrarquía. Significa que es un gobierno de 4 personas. ¿Bien? Bueno, acá nosotros vamos a usar el prefijo óligo para decir que se han unido no más de 20 monosacáridos. ¿Bien?
Y por ejemplo, cuando yo uno 1.000.000, ¿bien? ¿Esos cómo se llamarán? Polisacáridos. Polisacáridos. ¿Bien? Y acá es muy importante, chicos, que sepan y recordemos algo. Oh, no sé qué hice. Algo que... si no estoy usando la cámara, ¿para qué la voy a estar gastando? No, la Droidcam. Ayer me ofrecieron, chicos, una camarita muy buena, una Xiaomi, creo que es la marca que yo he tenido. ¿Se acuerdan la época que para hacer los chats no, ustedes no lo conocieron? MSN, el verdadero primer messenger que existió, te permitía chatear y vos le ponías una cámara, no venía la cámara incorporada en la computadora. Sí, profe, si nos acordamos. Son tan chiquititos que yo no creo que, para mí son todavía niñitos, entonces dije yo. Bueno, esas camaritas, yo tuve una que se llamó alguna vez porque no sé dónde fue a parar, Xiaomi, y me venden la Xiaomi con, no sé, palanca al piso más o menos, todas las funciones, todo, por 6.000 pesos. ¿Está caro? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjese por Mercado Libre, profe. Tienes razón, ¿viste? Yo esas cosas todavía no caigo, ¿viste? Bueno, ahí está la diferencia generacional. Nada, pero por lo menos, ya que no van a poder disfrutarlo ustedes, pero no, por lo menos sus compañeros el año que viene. Hoy, qué seguridad que tengo de que vamos a seguir con modo virtual, ¿no? Bien, volvamos de nuevo acá. Ya hicimos un interruptus. Entonces, tenemos glicósido. Les voy a contar una cosa, que tal vez usted va a decir, oh, mira el pelotudo este que está hablando al pedo. Ustedes saben una cosa que hacen las células, no sé si se los han enseñado en biología. Los polisacáridos de reserva, bien, el almidón y el glicógeno en los animales se llama glucógeno o glicógeno, y en los vegetales el almidón. A ver, es una cosa que parecería medio loco que tenga que unirse. Supongamos que hay 1.000.000 de moléculas de sacarosa, ¿bien? De glucosa, ¿bien? Y yo quiero guardarlas dentro de la célula. ¿Qué pasa si yo pongo 1.000.000 de moléculas de glucosa dentro de la célula? Pero sin unirlas, así una al lado de la otra, bien, no se tocan o se atraen, pero nada más. ¿Qué pasará, chicos? Tema 6 o tema 5. Tema 5. No, 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 no. ¿Y si la célula no es aeróbica? No se va a formar piruvato. Perdón, se va a formar piruvato, pero se va a gastar. Sí, aeróbica. Bien, me dice Melina Díaz que la glucosa se almacena como un glucógeno, pero ¿dónde? ¿En los animales o en los vegetales? Los animales. En los animales. Y en los Los vegetales vegetales como como almidón. almidón. Como almidón, perfecto. Bien, pero ¿por qué no se almacena? Fíjense que el glicógeno y el almidón, bien, son uniones de moléculas de glucosa. Por ejemplo, en una molécula de almidón tiene 1.000.000 de moléculas unidas. ¿Y por qué tiene que unirlas? Porque eso implica un gasto de energía. Ustedes saben que hay una reacción de una enzima de estos catalizadores biológicos, bien,
que es una aminoliasa, o sea, que une, cata, y resulta que glucogenoliasa específicamente. ¿Para qué gasta energía en almacenar para tener energía? ¿Nunca le han dicho el por Porque qué? es como una forma de empaquetar las moléculas. Sí, pero ¿se acuerda lo que vimos en el tema 5 en soluciones? Y que lo vieron con Enrique después. Algo, un parámetro que también se ve mucho en química, en biología. La presión osmótica. ¿Se acuerdan la presión osmótica, que era la presión que ejercía moléculas sobre una membrana y dejaban pasar solventes, era un flujo de solvente entre compartimentos que tienen mayor o menor concentración? Bien, si yo tuviera 1.000.000 de moléculas de glucosa, bien, 1.000.000, supongamos un número así, en una célula, ¿qué concentración tendría? ¿Mm? Capaz que tendría el volumen de una célula debe ser, pónganle, 100 micrómetros cúbicos. Bien, si hacemos la relación de 100 micrómetros cúbicos, nos vamos a hacer y vamos a tener por mililitro algo así de 10.000 por mililitro. ¿Mm? ¿Les parece un número grande o un número chico? Suponiendo que son lo único que tenemos. Un número grande. Pero ¿qué pasa si todas esas moléculas de glucosa se unen entre sí? ¿Pueden entender? Chicos, si no responden, no sé si No, entienden. profe, yo no entiendo. A ver, la presión osmótica, ¿de qué depende? Del número de partículas. No han leído, hijos de su divina santidad, nadie leyó el tema 5. Y eso que se los di yo, está bien, no era todavía teorías así, pero les hice resumen yo, les hizo resumen y les Profe, dio ¿de qué era clase. el tema 5? ¿Ah? ¿De qué era el tema 5? No me acuerdo por unidades. Estado líquido, soluciones. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Por qué las moléculas prefieren unirse, las moléculas de glucosa prefieren unirse entre sí y no estar solas, aisladas? Bueno, no perdamos más tiempo. La respuesta es la siguiente. Si yo tengo 1.000.000 de moléculas solas, la presión osmótica haría que la célula estalle, porque estoy teniendo 1.000.000 de unidades por separado. Bien, tengo 1.000.000 de partículas de soluto, bien, pongámosle por unidad de volumen. Pero si uno todas estas moléculas, bien, ¿cuántas moléculas voy a tener? Si yo uno todas estas moléculas, ¿cuántas moléculas voy a tener? Exactamente, Melina, una. Por supuesto, estoy hablando de que voy a unir todas, Melina. Uno todas, voy a tener una. ¿Y la presión osmótica cómo va a ser? Súper, 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 súper chiquita. No va a molestar. Entonces, esta es una habilidad que tienen las células, ¿bien? Para justamente de esta manera bajan la presión osmótica, ¿bien? Y la célula no estalla. Es la forma que tienen de guardarla.
este tipo de compuestos. ¿Mm? Bien, vamos a ver entonces otros disacáridos. Bien, las reacciones de condensación también. No, a ver, vamos a ver la estructura. La reacción de condensación es esta. En todas ocurre esto. Bien, si es un enlace alfa 1,4 va a ocurrir eso. ¿Me entienden? Eso es lo que ocurre. Eso, fíjense, N-acetal, un azúcar con un oxidrio alcohólico, el de 4. Por eso, pero en el caso de alcoholes con ácido, ¿cómo alcoholes con ácido? No te entiendo. A ver, Joaquín, vamos a entender. Cuando comenzamos a ver los monosacáridos, ahora me doy cuenta de que ustedes no entienden y se hacen los olímpicos boludos de ácidos con alcoholes. Pero eso es formación de ésteres. ¿De qué me estás hablando? Bueno, eso es formación de ésteres. Es lo mismo que confundir un ratón con un canguro. Lo único que tienen en común que son mamíferos. Bien, pero nunca voy a decir que un ratón es un canguro microscópico. Ay, Dios mío, no entienden un carajo y no preguntan. Parece mentira de que estemos terminando, a punto de terminar, y todavía vamos a estar así. Todavía vamos a estar así. Ay, Dios mío. Nosotros comenzamos este tema viendo una familia de compuestos que se llaman monosacáridos, los más sencillos, que son una cadena hidrocarbonada de 3, de 4, de 5 o de 6 carbonos, que se diferencian entre sí por la configuración de los oxidrilos, o sea, cómo se ubican los oxidrilos quirales. El primero siempre es un carbono que tiene un grupo aldehído, y el último, un alcohol primario. ¿Qué vimos nosotros? Resulta de que nos tuvimos que ir a recordar aldehídos para ver una propiedad de los aldehídos que son las reacciones de adición nucleófila. Y dentro de esas reacciones, una muy especial, que es estudiar la reacción entre un aldehído y un alcohol, catalizado por un ácido. Bien, esa reacción que produce un hemiacetal. Resulta que acá no hay un alcohol por separado, ni un aldehído por separado. Acá en estos compuestos yo tengo la función aldehído y la función alcohol. Y entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el oxidrilo de carbono 4 de esta cadena ataque internamente, fíjense lo que dije, internamente, al aldehído. Y me va a dar una estructura cíclica. ¿Bien? Y ese ciclo realmente, ¿qué es? Un hemiacetal. ¿Por qué? Y porque tiene el grupo funcional hemiacetálico. Ah, perfecto. Pero también nosotros vimos en aldehído, por eso tuvimos que ir a recordar las reacciones de aldehídos y cetonas. O sea, como cetona vamos a ver una sola, medio como que la dejé de costeleta, ¿no? ¿Qué pasa? Yo puedo, o cuando vimos aldehídos, ¿qué dijimos? Un hemiacetal puede reaccionar con un alcohol igual o distinto,
para dar un acetal. ¿Bien? Y acá la pregunta era, este monosacárido en forma cíclica que se llama hemiacetal, ¿podrá dar un acetal? Sí, sí, pero voy a estudiarla solamente cuando vea la función alcohol en los azúcares. ¿Por qué? Y porque esos son los enlaces que van a formar los disacáridos, los trisacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. O sea que las moléculas de glucosa en el almidón, ¿cómo se unen? Por enlaces enlaces glicosídicos, que son entre oxidrilo alfa y el oxidrilo alfa de carbono 4. Ah, o sea que el hemiacetal que está sobre carbono 1 se une al oxidrilo de carbono 4 de la vecina. Sí, exactamente. De esa manera se une. Pero todas las uniones tienen que ser 1,4. No, en la naturaleza hay muchos tipos de uniones. Ah, sí, ¿y cómo pueden ser? Pueden ser alfa 1,2, alfa 1,4, alfa 1,3, alfa 1,6. O sea, hay varias formas de unirse, sí, siempre y cuando yo tenga la posibilidad de tener un oxidrilo. Este oxidrilo puede reaccionar con el grupo hemiacetal y va a formar un enlace glicósido. Ah, perfecto, qué genial. ¿Pero solamente se unen azúcares entre sí? No, también a veces un azúcar se une a un oxidrilo de una sustancia que no tiene estructura de azúcar. ¿Y eso existe en la naturaleza? Sí, los glicósidos, con actividades diversas. ¿Qué pueden ser? Y hay glicósidos que tienen actividad en el corazón, otros tienen en el cerebro, otros tienen sabor dulce, o sea, pueden usarse para endulzar, pero también hay algunos que son amargos. ¿En serio? Sí, los glicósidos que se encuentran en el pomelo, ¿bien? En la pulpa del pomelo, esos son amargos. Ah, qué interesante todo esto. Pero nosotros, ¿cuál vamos a estudiar? Hay dos tipos. Los estructurales, ¿qué significa estructurales? Y que tienen que ver con la estructura de algún tipo de célula, por supuesto. Y los de reserva, y los que se guardan para después cortar como si fuera un grano de uva de un racimo, bien, y utilizar el monosacárido o los monosacáridos. Ah, qué bien. ¿Y cómo son los de reserva? Y los de reserva son el almidón, donde hay enlaces alfa 1,4, y en otras moléculas hay enlaces alfa 1,6. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros vamos a ver. Uy, mira, tenía cerrada el PowerPoint. Un minutito. PowerPoint. PowerPoint. ¿Ven? Fíjense, ahí tenemos lo que se llaman polisacáridos. Pero después me voy a hacer una vueltita de nuevo a disacáridos. Polisacáridos. Y fíjense que dice homopolisacáridos. ¿Qué significa homopolisacáridos? ¿Qué les parece a ustedes que significará homopolisacáridos?
¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes que puede significar homopolisacáridos? Como si fueran iguales. Exactamente, homo es igual, significa que todas las moléculas son iguales. Las que constituyen el polisacárido, o sea, el monómero, es igual. Por ejemplo, en el almidón, bien, en el almidón hay dos tipos de moléculas que forman el almidón. Una que es muy soluble en agua, bien, muy soluble en agua, y otra que no es tan soluble. Es la que tiende a formar este sistema que nosotros llamamos gel. Uno sería un sol y el otro sería un gel. ¿Sí? Resulta que esas dos estructuras se llaman la lineal, o sea, la que solamente va a tener enlaces de este tipo, bien, solamente la que tiene enlaces de este tipo, ven, estoy girando, es el enlace glicósido alfa, este es el carbono 1 de esta molécula de glucosa, está en alfa porque está hacia abajo, unido al oxidilero de carbono 4, por eso digo que el enlace es alfa 1,4, bien, ¿y qué más? ¿Algo más? No, suficiente, enlace alfa 1,4. No igual polisacárido, igual monómero, iguales monómeros, significa homopolisacáridos, que el monómero, o sea, la unidad que se va a repetir, es la misma. Bien, entonces esto es un homopolisacárido donde todos los azúcares se unen en forma lineal. Esa estructura se llama amilosa. Amilosa es la que tenemos acá en el PowerPoint como con formulaciones, con formación silla, todas unidas entre sí. Bien, por enlaces alfa 1,4. Bien. Y resulta que también hay una que se llama amilopectina. Amilopectina, no peptina, ahí mi amigo cometió un error y puso amilopeptina, es pectina, pectos. Amilopectina, que además de tener enlaces alfa 1,4, bien, hay ramificaciones a la cadena con enlaces alfa 1,6. Bien, o sea que yo tengo una estructura en forma ramificada. Ah, perfecto. Bien, pero estos serían homopolisacáridos de reserva en vegetales. Los vegetales no tienen un exoesqueleto que los mantiene rígidos y evita los cambios móticos. O sea, por ejemplo, yo pongo una planta en un medio hiperosmótico. ¿Qué pasaría? Y se tendría que deshidratar. ¿Bien? Y si la pongo en un medio hipoosmótico, o sea, con muy baja presión osmótica, la célula vegetal chuparía agua hasta reventar. Bueno, las células vegetales no les pasa eso, porque nosotros le echamos a veces agua muy limpia, con poca sal, y otra vez le echamos agua resalada cuando hacemos el riego. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Y la célula tiene un medio que mantiene rígida esas estructuras. ¿Y quién la mantiene rígida? La celulosa. La celulosa. ¿Mm? Resulta que también la celulosa, cuando el vegetal está creciendo después de que pasó la etapa de germinación, bien, la semillita recibió el estímulo
y comienza a producir células y se forma el primer tallo, las primeras hojas y comienza a salir fuera de la tierra. Eh, ¿Qué sucede? Y va a ir creciendo el vegetal hasta cuándo, y hasta que se vaya haciendo más grande. ¿Y después qué va a pasar? Supongamos que es un árbol y después comienza a lignificar. ¿Qué es eso? Y a sacar tronco, ¿bien? A ponerse duro por fuera. Y a su vez, ¿qué pasa dentro del tallo? El tallo justamente se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. ¿Mm? ¿Y qué pasa con esa pulpa, llamémosle así? Y es celulosa, pero celulosa sola. No, hay otras sustancias que actúan de cemento. Ajá, ¿y cómo se llaman? Las ligninas y los lignanos. Ah, qué bonito. ¿Y para qué sirve? Para formar una estructura dura, que cuando está deshidratada, ¿saben cómo se llama? Madera. Madera. La madera es celulosa más un cemento, llamémosle así, que va pegando las fibras de celulosa que se llaman lignanos. Ah, miren, qué bien. Sí, genial. Eso es la madera. Pero nosotros estamos viendo de que acá la celulosa, si la miramos bien y la miramos después en un libro, eh, son dos, por ejemplo, la unidad que se repite de la celulosa o en el almidón, siempre es glucosa. Ah, siempre es glucosa. Sí, siempre es glucosa. Pero ¿cómo puede ser glucosa y tener dos productos totalmente distintos? ¿Ustedes saben cómo es el almidón? La maicena. La maicena es el almidón de maíz. Bien, ¿y la celulosa? ¿Alguna vez han visto celulosa? Son unos cristales eh, con forma de agujitas, bien, muy, muy bonitos porque tienen ese color que hace recordar el arco iris, bien, cuando se ilumina con luz de sol, tiene colores así como el arco iris, eso se dice iridiscente. Bueno, resulta que la estructura de los dos son distintas, pero en sí el monómero, la unidad que se repite es la misma, glucosa. Entonces debe haber algo que diferencie una de otra. Las glucosas se unirán de una manera en uno distinto de la otra. Sí, señores. En el almidón, vuelvo a insistir, hay enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Bien. Y en la celulosa, y hay enlaces beta. ¿Cómo es eso, beta? Así. Esperen un minuto. Ya les voy a dibujar un enlace beta. Esta es la glucosa. No, perdón. Discúlpenme. Bien. Sí. Esta es la glucosa. Bien. Donde este es el enlace beta, que se une al oxidrilo de carbono 4. Pero si ustedes son atentos y después en un librito lo ven, esta estructura está al revés. Para poderse unir y respetar el ángulo, la otra glucosa se tuvo que dar vuelta. ¿Bien? Esta, fíjense que no tiene la misma conformación que esta. Acá el oxidrilo está detrás de ustedes. ¿Bien?
Y todos los grupos están mirando para allá. Miren cómo está acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un enlace beta 1 a 4. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué miércoles hizo esto la naturaleza? Y la naturaleza nos dio el almidón en dos tipos de moléculas, la amilosa y la amilopectina, para que los animales que sean vegetarianos, bien, y los omnívoros, ¿saben cuáles son los omnívoros? ¿Cuáles son omnívoros? Los que comen carne y vegetales, nosotros. Nosotros, muy bien. Eh, también necesitamos almidón, ¿bien? Entonces, necesitamos digerir los almidones. Para eso tenemos unos catalizadores, unas moléculas que rompen estas cadenas para ir liberando la glucosa, ¿bien? Y las tenemos en dos sitios, los humanos, en la boca, ¿sí? Y en el intestino delgado, en el duodeno, ¿bien? Unas las producen las glándulas salivales, por eso se llama amilasa, ¿bien? Salival. Y la otra se llama amilasa pancreática. Bien, ¿qué hacen estas tijeras? Solamente cortan enlaces alfa 1,4, ¿bien? En la boca. En la boca solamente hay tijeras para cortar enlaces alfa 1,4. Mientras que en el intestino delgado tenemos este mismo tipo de tijera, pero tenemos otra que corta los enlaces alfa 1,6. ¿Bien? Bien, perfecto. Y resulta que en el almidón animal llamado almidón animal, el glicógeno, tenemos también las mismas tijeras, pero ¿dónde? En el hígado y en los músculos. Bien. ¿Y la celulosa para qué miércoles sirve? La celulosa en un momento, cuando aparecieron los vegetales, no tenían una función más allá de servir de soporte para los vegetales cuando iban creciendo. Bien, eran el esqueleto para que no se desarmaran las plantas, empezó a actuar la celulosa. Así nacieron los troncos de árboles, nacieron los tallos gruesos, por ejemplo, en las cañas, y qué sé yo cuántos más, chicos. ¿Bien? Pero, entonces, ¿qué diferencia? ¿En qué se diferencia una de otra? Que las moléculas de almidón, ¿bien? Van a ser moléculas en forma de espiral y de plumas. ¿Mm? Mientras que la celulosa van a ser paquetitos, haces de fibras. ¿Mm? La celulosa tiene la forma de paquetes o haces de hilitos. Esos hilitos se llaman fibras. ¿Bien? Entonces, ¿tiene alguna utilidad la celulosa para aportar energía? Y realmente, en un principio, no. La celulosa no da energía. La celulosa no da energía. ¿Y entonces es solamente estructura de esqueleto? No. Bueno, a ver, mejoremos la cosa entonces. ¿Por qué las vacas comen pasto si no sirve de nada? No, 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 no. La naturaleza fue muy inteligente. Si el animalito solamente va a ser herbívoro, o sea que se nutre de vegetales, ¿bien? La naturaleza le dijo, y vos tenés que tener energía de algún lugar. Si esta es tu única comida, los vegetales, tenemos que diseñarte un estómago, ¿bien? Donde La puedas... rumia, ¿Qué? la rumia, profe.
donde se fermentan los pastos que comen. Muy bien. El rumen. El rumen El- y se produce el proceso de rumio. sí. El rumeo. Bueno, estás diciendo medio en gringo, el roaming. El ruming, ¿qué es eso, profe? El rumeo, no te hagas el gringo, mierda. Se dice el rumeo. En el rumen se Bueno, produce a el mí me rumeo. enseñaron así, qué sé yo. Yeah. Where did you learn this kind of example? At your school, I suppose. Che, volvamos a la normalidad. Parece un La, gringo chat roulette, profe. yo parezco un hindú. Vos sabés que a mí me confundían con hindú. Negrito que soy, carita redonda, me confundían con hindú. Y como pronuncio el inglés, parece que soy hindú. Hasta una cordobesa me confundí, imagínate. Bueno, eh, resulta, chicos, que la celulosa tiene como función producir energía en los herbívoros. Pero como los herbívoros no tienen las tijeras para romper enlaces beta 1,4, como tampoco tenemos los humanos, y eso que comemos vegetales, ¿qué tenemos que hacer? Una buena masticación para producir una ruptura mecánica y liberar el almidón. Bien, imagínense si ustedes comen granos de choclo. Bien, típico ejemplo. O me comí unos canelones de espinaca. Si alguno ha visto sus deposiciones después de comer choclo o comer espinaca, va a ver que las heces son negritas o son los granitos de cuando masticamos los granos de choclo, no pasa nada, pero si no los masticamos, ¿m? Los vamos a eliminar en las heces exactamente igual. ¿Por qué? Porque no tenemos tijera para romper los enlaces que unen las moléculas de glucosa en la celulosa. Bien, pero sí ayuda para retener agua. La fibra soluble retiene agua y eso hace de que las heces puedan transitar fácilmente por el intestino. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo se llama la tijera que corta la celulosa? Se llaman beta-glicosidasa. Beta-glicosidasa. Bueno, pero ustedes saben una cosa, que las vacas tampoco las producen. ¿Cómo que no las producen? Y entonces, ¿cómo comen pasto? Resulta que la vaquita, cuando le está dando leche al ternerito, ¿bien? Se le ensucia la teta, ¿bien? Con tierra, con qué sé yo, cuántas cosas, con las mismas heces de la madre, ¿bien? Porque, a ver, una cosa es que le limpien las ubres a la vaca para ordeñarlas, pero ella cuando le da la teta al ternerito no se limpia las mamas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Le contamina, bien, le contamina la pancita al bichito. Y el bichito tiene 3 estómagos. O sea, todos los rumiantes tienen 3 estómagos. Uno para digerir un tipo de proteínas, otro para hacer un tipo de hidrólisis y otro que se llenan, ¿saben de qué? De bacterias, parásitos, hongos, que en conjunto, ellos son los que producen la hidrólisis de la celulosa. Entonces, ahí es lo que nos dijo Joaco del proceso que se llama rumeo. Ellos vuelven a regurgitar, o sea, mal llamado vómito,
bien, y después la vuelven a triturar y vuelve de nuevo hasta el rumen. Y ahí en el rumen es donde se aprovecha la celulosa. Los humanos no tenemos esa capacidad, ¿bien? Entonces tenemos que conformarnos con comer la celulosa, ¿bien? Y si queremos sacar el almidón u otros alimentos, otros nutrientes que están en los vegetales, tenemos que masticarlos muy bien. Estos son los vegetales, son en sí los polisacáridos de los vegetales. El de reserva es el almidón y el estructural es la celulosa. Pero ¿son los únicos que hay? No. Y yo se los voy a nombrar nada más. Están los que se llaman heteropolisacáridos. Y acá tenemos un montón de estructuras que están muy de moda ahora. Por ejemplo, hay una que en sí son polisacáridos estructurales en animales. En animales. Por ejemplo, la mayoría de los invertebrados, bien, los animales invertebrados, ¿qué significa que sean invertebrados? Que no tienen un endoesqueleto óseo, ni cartilaginoso. Bien, los endoesqueletos pueden ser cartilaginosos u óseos. Bueno, estos bichitos no tienen exoesqueleto. ¿De qué están hechos? De polisacáridos. Ah, ¿de almidón o celulosa? No. Esos son homopolisacáridos. Acá vamos a encontrar heteropolisacáridos. Bien. ¿Qué heteropolisacáridos? Y encontramos una que se llama N-acetilglucosamina. Encontramos la N-galactosamina. Encontramos la condroitina. Encontramos el ácido hialurónico. Ajá. ¿Y qué función tienen? Infinitas funciones. Bien. ¿Y para qué las mujeres se meten ácido hialurónico hasta, no sé, con balas en la cara? Porque el ácido hialurónico, como todos los azúcares, todos los polisacáridos, ¿qué hacen? Retienen agua. El ácido hialurónico, cuando ustedes vean histología, bueno, cuando vean anatomía primero, van a ver que las capas que tiene la piel, la más externa se llama epidermis y la segunda se llama dermis. Y ahí es donde se almacena el agua, ¿no?, para que nuestra piel permanezca tensa, turgente. Bien, cuando los bebés tienen esa característica, pero a medida que vamos creciendo vamos perdiendo agua, porque estamos dejando de producir todos estos polisacáridos que mantienen el agua. Y cuando ya es muy pronunciada la pérdida, ¿qué se forman? Las arrugas. ¿Y entonces para qué sirve el ácido hialurónico? En ese momento, cuando las mujeres se pinchan, se ponen, se embadurnan con cremas y porquerías con ácido hialurónico, en ese momento se absorbe, retiene agua y momentáneamente desaparece la arruga. Hasta que vienen los macrófagos, todas esas sustancias que es un batallón de células que dicen a la carga porque a este hialurónico no lo conozco, y se lo morfa. Y vuelve de nuevo a aparecer la arruga. Entonces, así encontramos heteropolisacáridos que tienen una función muy particular. Lo van a ver en química biológica, porque química biológica está muy aplicada a la bioquímica humana, así que el año que viene los van a ver en polisacáridos más, o sea, van a ver estos homopolisacáridos, celulosa y almidón, y también glucógeno, y van a ver los estructurales, que son los heteropolisacáridos, y estos que les dije, y bueno, y vamos a ver que están, por ejemplo,
hay unos exoesqueletos, sobre todo ¿a algunos de ustedes les gusta los mariscos? ¿Les gustan los mariscos? Che, ¿están vivos? Mariscos, parecen caracoles. ¿Alguno está vivo? Sí, Sí, profe, a profe, mí me gusta. Bueno, son ricos. son ricos. Pero, por ejemplo, los langostinos, ustedes nunca le han clavado el diente y tiene una cosa dura, como una cáscara. Esa cáscara, Te lo tenés que eh, sacar. Un bueno, armazo, no que una casca. pero ¿cuántas veces se han morfado una paella de esas que hacen a 10.000 y no le sacan la cáscara? Más de una vez me ha pasado a mí comer una cazuela de marisco con los langostinos duros como una piedra. Porque esa cáscara que tienen los langostinos, que tienen los camarones, la langosta, vieron que tienen todas esas cosas así que los protege, iba a decir los alacranes, sentime a mí, marisco, los alacranes. No, 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 los cangrejos, ¿bien? Toda esa capa externa que tienen está hecha de polisacáridos y se llaman quitina y quitosanos. Quitina y quitosanos. ¿No? Esos son heteropolisacáridos estructurales. ¿No? Van a tener con Lili el año que viene, que les va a dar química biológica, un montón de ejemplos. Y después, a medida que vayan cursando, van a ver que también, seguro, más heteropolisacáridos. Por ejemplo, cuando vean clínica patológica y sobre todo dermatología, se van a caer de trasero cuando vean, por ejemplo, el metabolismo del colágeno, bien, acompañado con el metabolismo de líquido sinovial que tiene glucosamina, que tiene sulfato de condroitina, que todos funcionan como lubricantes porque retienen tanta agua que parecen unas cremas, ¿m? O unos geles, perdón. Entonces actúan de lubricante en nuestras articulaciones. Y todos son derivados de azúcar. Todos son derivados de azúcar. Pero antes de terminar el tema, quiero que veamos, porque ya son 11:35, que veamos dos disacáridos, bien, que pertenecen también a la familia de oligosacáridos, que son muy importantes. ¿Mm? Uno es la maltosa, ¿bien? ¿Se acuerdan que vimos el jueves de la maltosa porque tiene que ver con la malta cervecera? ¿Se acuerdan? Sí, se Sí, acuerdan. profe. Sí. Ah, me gusta. Pero después hay un azúcar que endulza mucho y la descubrieron, eh, eh, a ver, la descubrieron, dicen algunos los chinos, otros los árabes, otros los hindúes, que es la sacarosa. Pero claro, ahí está la diferencia. ¿De dónde se saca la sacarosa? Para casi toda América Latina y Estados Unidos, cuando uno habla de sacarosa, bien, dice azúcar de caña o sugar cane, bien. Hasta los gringos le dicen también sugar cane, azúcar de caña, bien. Entonces, ¿qué es la caña de azúcar? Es una planta, es una Saccharис officinalis, creo que se llama, si mal no recuerdo, que produce en su actividad, lo que se llama metabolismo secundario, produce y almacena sacarosa. ¿Y qué es la sacarosa? Es la unión mediante un enlace glicosídico, bien, ahí lo tienen ustedes dibujado, de
una molécula de glucosa con una molécula de doña fructosa. ¿Y quién era doña fructosa? El único tipo de cetosa que nosotros estudiamos. El único tipo de cetosa, fíjense que no le dimos bola a ninguna, ni siquiera la nombramos. No, sí, nombramos una, la primera, que era la 1,2-dihidroxiacetona. Y ahora nos mandamos con la fructosa. ¿Y saben una cosa? Doña fructosa es la que es muy dulce. Encaja tan bien en el sitio, en el receptor de azúcares que tenemos en nuestra lengua, bien, que le manda como, no 220, sino 360 al cerebro de impulso nervioso, diciéndole, esto está re bueno, es re dulce, bien. Mientras que la glucosa, por ejemplo, le manda de P220, bien. Se entera de que la glucosa está, pero no le produce esa sensación de dulzor equivalente con la fructosa. Por eso, chicos, es que las bebidas se endulzan o los caramelos, un montón de cosas, con un producto que se llama JAMF. Al revés. JMAF, la puta madre, no me va a salir. Así. JMAF. JMAF. ¿Lo ven? JMAF. Y se llama jarabe de maíz de alta fructosa. Y la fábrica la tenemos a unos kilómetros de acá, ¿no? En Glucovil. Glucovil compra maíz, lo tritura, hace el jarabe de maíz, ¿bien? Y después, como eso son moléculas de glucosa, le hace pases mágicos y la transforma de glucosa en fructosa. Y ahí tenemos el jarabe de maíz de alta fructosa. Y ese es más dulce que la sacarosa, pero también es más barato. A su vez, chicos, es importante, porque vaya a saber dónde los lleve la vida, que si ustedes van a vivir en Europa o en Asia, el azúcar siempre la van a ver marroncita. Siempre el azúcar que se consume en los países europeos, bien, va a ser sacarosa, pero ustedes las van a ver marrón y van a decir, ay, mira qué paquetería, comen azúcar orgánico. No comen azúcar orgánico. Este que vendemos nosotros como azúcar mascabado y toda la pelotudez esta que tenemos ahora de turno, la moda de turno. No. Sino lo que pasa es que en casi toda América, vamos a decir, se consume el azúcar de caña, que cuando se refina, los cristales quedan impecables, transparentes. Entonces, a lo lejos el azúcar se ve blanco, ¿bien? Blanco brillante. Pero en Europa, como fíjense que Europa está ya en la zona muy fría, ¿bien? O sea, piensen de que Madrid está a la altura de Nueva York, y en Nueva York caen unas heladas que mamá mía. En toda la zona europea, la sacarosa se saca de una remolacha, ¿bien? Una prima hermana, o sea, una distinta especie de remolacha. O sea, el género es beta. Género y especie, beta vulgaris, o sea que es la misma, la variedad es distinta. La remolacha que nosotros comemos, ¿ustedes han comido remolacha? Sí, profe. ¿Es dulce? Sí. Sí. Bien. ¿Saben por qué? Porque tiene sacarosa. Bien.
Pero esta remolacha que nosotros en América comemos, que tiene un color rojo intenso, ¿bien? Tiene muy poquita, pero muy poquita sacarosa. En cambio, la que tienen en Europa, ¿bien? No es tan roja, es apenas rosadita, no tiene un color muy intenso, por ahí tiene un color dorado, ¿bien? Y de ahí se saca el azúcar, pero en el proceso de refinamiento es muy difícil sacarle ese colorante. Por lo tanto, ellos se acostumbraron a comerla, a consumirla y que tenga un color marrón. ¿Bien? Esa es la sacarosa. Bien. Y por último, ya para terminar el tema, vamos a ver una señora que se llama lactosa. Lactosa. Y acá vamos a ver un producto que lo estudiamos en el tema 1, ¿bien? Y que acabo de... Yo soy muy hijo de su madre. En Instagram alguien ha comprado una marca que hacía mucho tiempo la patentaron unos señores holandeses, los Kasdorf. Los señores Kasdorf, que eran químicos, crearon una leche en polvo que se llamaba Las Tres Niñas. ¿Bien? Después de este país que da para todo, idas y venidas, quiebras, no quiebras, quiebras, no quiebras, alguien compró esa marca y volvió a producir la leche Las Tres Niñas. Y en un posteo ponen, ¿por qué la leche es de color blanca? ¿Bien? Y resulta que la leche, ellos ponen, porque la leche tiene caseína, ¿bien? Que tiene color blanco, entonces refleja la luz. Pésimo error, la caseína es amarilla. La caseína cristalina es de color amarillo. Lo que pasa que todas las emulsiones, bien, de una sustancia grasa en agua, tienen el aspecto lechoso, porque la micela tiene tal tamaño que refleja toda la luz. Por eso es de color blanco, no porque la caseína. La caseína, si yo pudiera meterme dentro de la leche, vería que es una gotita de grasa suspendida en agua. Bien, una gotita de grasa suspendida en agua. ¿Y qué tengo al medio? La grasa. Y por fuera tengo capas de caseína, que es la proteína de la leche, que ayuda a mantener las gotitas estables. ¿Mm? Esa es una cosa. La otra, que en esa emulsión, en el agua, está disuelta un disacárido. Bien, porque ustedes piensen que esta emulsión, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la leche? ¿Cómo? ¿Para qué sirve, profe? ¿Para qué sirve la leche? Para consumo. Para consumirla. ¿Por qué? A ver, la marihuana también se consume. Es para el desarrollo del hijito de la vaca. Es por los nutrientes, las vitaminas. Vitamina. Y ustedes no son terneros y sin embargo lo toman. Yo no soy ternero y tomo leche. Entonces, ¿para qué tomamos leche? Por el calcio. Entonces, ¿por qué no tomo leche vegetal? La mal llamada leche vegetal. Porque no le gusta, no, mentira. Chicos, es una pregunta de sentido común. Vamos, Profe, por las bien. proteínas.
A ver, la leche, ¿dónde se vende? ¿En una ferretería? ¿La leche se vende en una ferretería? No, en No, un supermercado. En un supermercado. Y generalmente lo principal que venden los supermercados que son alimentos. La Proteínas, leche, profe, le dije. pero a ver, un alimento, no, este alimento no solamente tiene proteínas, la leche tiene proteínas, la caseína y las globulinas de leche, tiene grasas, porque si no, ¿dónde harían la crema chantilly o comprarían la crema de leche? Y tiene azúcares. Los tres elementos, por eso ustedes han visto en biología, sin tener conocimientos químicos, han tenido que ver en el metabolismo de los seres vivos cómo los tres grandes productos que se llaman nutrientes, que forman parte de todos los alimentos, bien, algunos pueden ser combinados, otros, por ejemplo, yo como manteca y tiene nada de proteínas y nada de azúcar, es todo grasa, bien, o el aceite, pero otros son más funcionales, por ejemplo, la leche es un alimento completo, porque ustedes han visto muy bien de que, por ejemplo, la vaca, ¿qué hace? La vaca le da al ternero leche y nada más que leche. Bien. Y nosotros cuando somos bebés, ¿qué tomamos? Leche, leche de la teta de nuestra madre, y si nuestra mamá no puede amamantarnos, ¿qué hacemos? Nos dan una fórmula que parece cualquier cosa, pero que en sí es una leche. Bien. Pero no nos comemos después un sanguchito de mortadela. Bien, mi mamá a mí no me dio mortadela hasta que, no sé, fui grande. A ustedes tampoco le dieron uno de salame, bien, ni les dieron tostada, ni le dieron dulce, tampoco se comieron un asadito. ¿Se dan cuenta? La leche es un alimento completo porque tiene carbohidratos, lípidos, ¿y qué más tiene? Proteínas. ¿Y qué más tiene? Las vitaminas. Azúcares. Ya dije carbohidrato, pa. Cuando dije Ah, carbohidrato, dije azúcar. Las vitaminas. ¿Ustedes saben para qué sirven las vitaminas? No, profe. Sirven, son unas moléculas que no dan energía. O sea, uno dice, ay, si no dan energía, ¿para qué puta la comemos? A las vitaminas. Nos dicen que tienen que tener la B1, la B2, la B3, la B3. Sirven para que esa maquinaria que consume los alimentos, bien, los pueda degradar, obtener la energía y hacer lo contrario, a partir de la energía guardada, generar otro tipo de moléculas, bien, proteínas, perdón, vitaminas para degradar en el catabolismo y vitaminas para sintetizar en el anabolismo. Bien, entonces, es tan completa la leche que es el único alimento que consumimos los mamíferos, bien, cuando somos chiquitos. El problema, ¿se acuerdan que yo les decía del ternerito y la vaca? La vaca le va a dar leche hasta un cierto tiempo, después hay que destetarla. ¿Y qué hace el pobre bicho? Y ya está preparado genéticamente y a su vez la mamá se encargó de darle que chupara en su ubre llena de bacterias, llena de hongos, llenas de parásitos, ¿bien? Y eso fue a parar al rumen. Y el bichito ahora está en condiciones de comerse una plantita. ¿Bien? Nosotros, ¿qué nos pasa? Como somos omnívoros y nos van preparando el estómago, los intestinos, o sea, el delgado y el grueso, para ir comiendo distintos tipos de alimentos. ¿Bien? Pero ahí está el problema. Los mamíferos, todos, incluyendo el hombre, estuvimos preparados por la naturaleza
para tomar leche un tiempo nada más. Bien, pero en su soberbia, el único mamífero que todavía toma leche siendo viejo, bien, y derivados de la leche, es el hombre. ¿Y cómo las paga? ¿Cómo la paga por esa osadía? No produciendo la tijera que corta la lactosa en galactosa y glucosa. Los humanos producimos normalmente, a ver, fíjense cómo les digo, normalmente desde que nacemos, o sea, cuando nuestra mamá nos da el primer chorrito de leche, bien, estamos, supónganse, nacimos y nos lavan un poquito y nos ponen en la teta de nuestra mamá. Lo primero que chupamos es un juguito muy parecido a a ver cómo les diré, a un Profe, juguito. Sí, ¿no se llama calostro? exactamente. Ese juguito se llama calostro. Me ganaron de mano. Los ansiosos, los ansiosos como yo, que sabían el nombre, querían decir yo quiero. Ahora hablo yo. Perdón. El calostro no me va a ganar nadie. Bueno, como dijo, ¿quién habló? No estoy viendo. Una voz de ultratumba lo dijo, no sé, es inidentificable esa voz. Bueno, vamos a suponer de que era alguien, no es un fantasma. Bien, como les decía, ese primer jugo, muy pobre todavía en grasas, en proteínas y en azúcar, se llama calostro. ¿Y por qué es muy pobre? Y porque todavía nosotros no tenemos desarrollada la tijera que corta los azúcares, bien, o sea, que corta la lactosa, todavía no tenemos la que corta las grasas, todavía no tenemos la que corta las proteínas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Chupamos el calostro de la mama, de nuestra mamá, bien, y cuando llega comienza a haber un movimiento interno y se ponen en movimiento los motores para decir, preparen la tijera para cortar la lactosa, preparen para la digestión de las proteínas, preparen para la digestión de las grasas, vamos, ande el páncreas, que ande el hígado, que ande todo, ¿bien? Para comenzar a digerir. Pero, ¿qué pasa? La máquina o la tijera que corta la lactosa es activa naturalmente hasta el destete, ¿bien? De ahí comienza a bajar la producción, ¿bien? Hasta hacerse nula. Ustedes le dan a un perrito o a un ternerito, bueno, ya no un ternero, sino no sé qué se llamará, un torito, hablando en masculino, o una vaquita, le dan leche y le producen una diarrea, ¿bien? O vómito. ¿Por qué? Porque ya no puede digerir más leche. Ella come otra cosa. En cambio, los humanos, ¿bien? ¿Qué hacemos? Toda la vida tomamos leche, toda la vida comemos queso, toda la vida comemos yogur, ¿bien? ¿Y qué son la leche y qué son el queso? Y cuando no se podía transportar la leche por mucho tiempo porque se cortaba, ¿bien? Los tipos aprovecharon a decir, bueno, ¿cómo puedo mantener leche y transformándola en queso o transformándola en yogur? ¿Bien? El yogur no necesita enfriamiento, chicos. ¿Mm? El yogur es un producto que no necesita estar en la heladera. El problema es que si nosotros lo mantenemos a temperatura ambiente, se nos va a poner ácido mal. Pero bueno, el verdadero yogur que consumían allá en el desierto era realmente ácido.
Y bueno, ¿y por qué los humanos seguimos consumiendo? Por costumbre. Bien, y esa costumbre, ¿qué consecuencia trae? Que en el intestino tenga que, eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Eh, Hay que crear de nuevo la orden para que las células sigan produciendo tijeras para cortar la lactosa, aun cuando ya el mecanismo dijo, pero si yo tengo que esté diseñado para que dure hasta los, como máximo hasta los 3 años, 4 años. Y entonces, ¿qué pasa? Y en algunos, a duras penas, funciona, ¿bien? Y degrada la lactosa. Y en otros no, ¿bien? Y entonces, ¿qué pasa con la lactosa? La lactosa les encanta a todas las bacterias que viven en el colon. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacen? Lo transforman en metano, en dióxido de carbono y en varios gases más, sulfuro de hidrógeno. ¿Y eso qué pasa? Y son las flatulencias, chicos. Los que comen lactosa y son intolerantes porque no forman la tijerita que se llama beta-galactosidasa, ¿y qué tienen que hacer? Y o toman la enzima antes de comer productos lácteos o directamente suspenden los lácteos de su dieta. ¿Por qué? Porque no tienen la tijerita. Entonces la lactosa, como se la tomaron, va a fermentar en el intestino, ¿bien? Y va a producir dos cosas, diarrea y flatulencia. Distensión abdominal, dolor intestinal, bla, 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 bla. ¿Bien? Esos son los tres disacáridos que les quería mencionar. Hemos visto también los polisacáridos, los de reserva, naturales y estructurales, y también les comenté, no me interesa la estructura, sino que los conocieran, a los estructurales en los animales. Entre ellos el famoso ácido hialurónico. Bueno, siendo las 12 exactamente, he concluido la clase. Hemos terminado el tema, bueno, este sería el 11 nuestro acá, pero en el programa es el 12. Sacamos polímeros porque no es un tema que nosotros hayamos considerado para que se dé en un curso introductorio de química. ¿Bien? Así que nos queda el 13 y el 14. La semana que viene comenzamos con lípidos, o sea, las grasas y aceite. Vamos a estudiar grasas y aceite. Y ahí vamos a estudiar unos compuestos que se llaman terpenos y algunas vitaminas que son necesarias incorporar en productos grasos. ¿Bien? Las que se llaman vitaminas liposolubles. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Esas se llaman liposolubles. ¿Y tienen alguna función importante? Sí, por ejemplo, la vitamina A nos va a dar retinol. Cuando se parte a la mitad, la vitamina A nos da retinol. Y el retinol, fíjense que el nombre, si uno lo asocia, nos va a decir, ¿tiene algo que ver con la retina? Totalmente. Los pigmentos que son sensibles a la luz están hechos de retinol. Y el impulso nervioso que el cerebro interpreta como luz-oscuridad o color-oscuridad, ¿bien? Es lo que llamamos visión. Visión. Y ahí tenemos, si bien no es una reacción química metabólica, sí es una reacción química para un sentido, el sentido de la vista. Bueno, niños, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes.
Hoy han estado vagos, flojos, no han querido contestar. No, 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 hoy es demasiado sábado, pero demasiado sábado. Estaba muy sábado.